Algunos de ustedes tienen buenas ideas, pero no son lo suficientemente persistentes. Otros son muy persistentes, pero la verdad no tienen muy buenas ideas. Carlos Olvera tuvo una muy buena idea y fue muy insistente hasta que lo logró. A continuación, partidos que tienen nombre propio, porque partidos buenos, malos y regulares siempre ha habido y lo seguirá habiendo, pero partidos tan memorables que están identificados con un nombre como si fueran un libro, una canción o una película, de esos hay muy, pero muy pocos. Son los siguientes. Uno de los golpes finales a los alemanes para acabar con la Segunda Guerra Mundial ocurrió con la victoria del ejército estadounidense en la feroz batalla de Nuremberg, que se extendió durante 5 días. 61 años después, la devastada ciudad estaba en pie como sede de la Copa del Mundo y el estadio de Nuremberg fue el teatro de operaciones donde neerlandeses y portugueses cruzaron fuego rumbo a cuartos de final en lo que se conoció también como la Batalla de Nuremberg. La infantería portuguesa estaba al mando del capitán Figo, el coronel Deco y el joven comandante Cristiano Ronaldo. En el otro frente, el batallón del paracaidista, o más bien caidista, Arjen Robben, con los tenientes Schneider y Van Persie. Las hostilidades comenzaron al minuto 6 cuando el caníbal Khalid Boularus atacó así al comandante Cristiano Ronaldo, que tuvo que retirarse de la primera línea de combate. El saldo de la batalla de Nuremberg fue de 9 tarjetas amarillas y 2 rojas para los portugueses, 7 amarillas y 2 rojas para los neerlandeses, o sea, 20 tarjetas en un solo partido, 16 amonestaciones y 4 expulsiones. Todo esto en solo 90 minutos porque Portugal ganó 1-0 y ni siquiera se fueron a tiempo extra. Lo peor es que debieron ser más tarjetas. El árbitro ruso Valentín Ivanov perdonó la roja más clara de todas, un cabezazo de Figo a Mark van Bommel, mientras Arjen Robben, como pez en el agua, aprovechó el fuego cruzado para tirarse clavados a placer y tampoco le fue disparada ninguna tarjeta amarilla por simulaciones reiteradas. La batalla de Stamford Bridge también fue un evento histórico y ocurrió hace casi 1000 años entre el ejército del rey de Inglaterra, Harold II, y su hermano que comandó una invasión noruega. La batalla de Stamford Bridge simboliza ni más ni menos que el fin de la era de los vikingos. Menos trascendente fue la otra batalla de Stamford Bridge, la acontecida en 2016 y que representa el punto más álgido en la rivalidad histórica entre Chelsea y Tottenham Hotspur, equipo que llegaba a la recta final de la temporada como único candidato a evitar que el sueño de Leicester City se hiciera realidad. El Tottenham ganaba 2-0 en su visita a Stamford Bridge y a 7 minutos del final, Eden Hazard empató para el Chelsea y oficializó el título de Leicester City, que celebró la Premier League en casa de Jamie Vardy. En la batalla de Stamford Bridge, el Chelsea no se jugaba nada, pero sacó ese orgullo que había extraviado en partidos anteriores y provocó la exasperación de un Tottenham cuyos jugadores rompieron récord de amonestaciones, 9 amarillas. El siempre inmaculado Toby Alderweireld y Heung-min Son fueron los únicos que no se ganaron una tarjeta en aquel histórico y cruel partido. Escuchen bien la siguiente estadística porque me costó trabajo sacarla. Los primeros 66 partidos de eliminatoria mundialista jugados por la selección mexicana en condición de local se saldaron con 63 victorias, 2 empates y 1 derrota. Repito, México ganó 63, empató 2 y perdió 1 vez. La del Aztecaso, el primer impensable descalabro llegado a inicios del siglo XXI. Una nueva era para el fútbol mexicano y sus rivales de CONCACAF, que a partir de entonces dejaron de asustarse ante el coloso de la capital mexicana. Todo empezó normal en aquel partido rumbo a Corea-Japón 2002. Minuto 6, México 1, Costa Rica 0. Remate de José Manuel Abundis y dedicatoria de todo el equipo a un técnico en la cuerda floja. Profe Mesa, estamos con usted. Pintaba para goleada, pero el partido siguió 1-0 hasta el minuto 71. Gol de tiro libre de Rolando Fonseca. El marcador ya así era milagroso para los ticos y vergonzoso para los aztecas.
Recuerden que México solo había empatado 2 veces en casa en toda la historia. Luego, a 5 minutos del final, Hernán Medford cazó un rebote en fuera de lugar que el árbitro no pudo advertir. Se sellaba así un resultado imposible de olvidar. El aztecaso marca un antes y un después en la historia de CONCACAF. La intro al primer capítulo de Supercampeones edición selección japonesa empieza así. Último partido rumbo al Mundial. Japón 2, Irak 2, minuto 89. Si Japón gana este juego, ocuparán el último lugar disponible para ir a la Copa Mundial. Pero si empatan, entonces el sueño de ir a la Copa Mundial solo será un sueño. La Copa Mundial. Mi gran sueño. Iré a la Copa Mundial. ¡Iré! ¡Adentro! 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 ¡Gol! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! Realizamos el sueño de ir a la Copa Mundial. Fue un camino difícil, pero el equipo lo logró. ¡Lo logramos todo! En la vida real la cosa no fue así. Sí, Japón jugó contra Irak el último partido rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Sí, hubo un gol que lo cambió todo al minuto 90. Pero no, el gol no lo metió Japón, sino Irak. Y con él dejó fuera al Japón real, al de carne y hueso de su primera Copa del Mundo. El partido fue en Qatar. Es recordado como la agonía de Doha. Pero más que un recuerdo, es un trauma para los nipones, tanto que les inspiró a reescribir la historia en dibujos animados. Japón estaba clasificado con su victoria de 2-1, pero en la vida real, al minuto 90, no apareció el ídolo Katsu Miura, sino un futbolista de Irak que los dejó sin boleto a la Copa del Mundo por culpa de la diferencia de goles, ya que Corea del Sur sí ganó su último partido y lo hizo por goleada. La agonía de Doha fue un parteaguas. A partir de entonces, la selección japonesa logró su clasificación a todos y cada uno de los mundiales celebrados desde 1998. Y lo mejor de todo, lo consiguió en el mundo real. La batalla de Berna en 1954 entre brasileños y húngaros que se dieron con todo quedó en nada comparado con el partido más violento en la historia de los mundiales, la batalla de Santiago, 8 años después que la batalla de Berna en Chile 62, una auténtica encerrona a la selección italiana. Nada de tiempo de juego efectivo, solamente patadas y puñetazos. En aquella época no había transmisión en vivo, pero la advertencia del comentarista inglés que presentó el estreno del encuentro en televisión mundial lo resume a la perfección. El juego que están por presenciar es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa, desagradable y vergonzosa posiblemente en la historia de este deporte. 60 años después, la batalla de Santiago sigue siéndolo. Todo comenzó en el encuentro conocido como la Batalla de Old Trafford. Sí, somos súper originales los futboleros a la hora de bautizar partidos. ¿Y ahora estos niños son de veras tan listos? Pues elija uno al azar. ¿Qué tal ese? ¿Cuál, este? No, Lisa Simpson. ¿Cuándo fue la batalla de Nueva Orleans? 8 de enero de 1815, 2 semanas después de terminar la guerra. Muy bien. ¿Qué es batalla? Vámonos. Ese preguntó qué es batalla. No, dijo que no hay falla. Todos oyeron. A mí me pareció oír batalla. En la batalla de Old Trafford, el ambiente ya estaba muy caldeado entre los dos equipos dominantes de la Premier League en la primera década del nuevo siglo, el Arsenal y el Manchester United. Fue un juego disputado en 2003 con empate final 0-0 y un penal fallado por Ruud van Nistelrooy al minuto 90. Los rivales hostigaron al delantero neerlandés, se burlaron en su cara y el Arsenal, que estuvo a punto de perder, empató de milagro y muchos meses después acabaría esa temporada como el único campeón invicto en la historia moderna del fútbol inglés. Bien, ese antecedente directo nos lleva de vuelta a Old Trafford, pero al año siguiente, 2004. El Arsenal llevaba 49 partidos invicto en Premier League
y así se presentó a la que hoy es conocida como la Batalla del Buffet o el Pizzagate. En resumen, fue otro partido caliente más entre estos dos equipos legendarios, pero esta vez ganó el Manchester United con clavadazo de Rooney en el área y su consecuente penal que evitó que el Arsenal sumara 50 juegos sin perder. Trascendió muy pronto que en la bronca en el túnel camino a vestidores hubo de todo, lanzamiento de sopa caliente de tomate y rebanadas de pizza incluidas. Cés Fábregas era el sospechoso principal de haber aventado pizza a la intocable figura de Sir Alex Ferguson. 13 años después, en 2017, el mediocampista español confesó públicamente que en efecto fue él. Argentina se puso arriba 2-0 y Lionel Messi se lo festejó en la cara a Louis van Gaal. Países Bajos empató de la nada en los últimos instantes con un increíble gol en táctica fija y lo mandó a tiempo extra. Leandro Paredes fusiló de un balonazo a la banca rival y eventualmente Argentina acabó ganando en penales con una foto que captura el momento exacto en que el ejército albiceleste por fin aplasta al anaranjado en la batalla de Lusail. En la posguerra aún faltaba el "¿Qué mirás, bobo?" de Lionel Messi a Wout Weghorst antes de dar una entrevista camino a vestidores. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. El protagonista que patrocinó tamaña batalla fue el español Mateu Lahoz, árbitro que sacó 16 amarillas y una roja. Un récord mundial si contamos también entrenadores y auxiliares amonestados. La vida y el fútbol nos tienen reservados momentos sorprendentes a lo largo del camino. Los instantes de asombro o conmoción genuina son algo más escasos que las sorpresas convencionales, pero también los podemos experimentar de vez en cuando. Ahora bien, los milagros ocurren una vez cada 1000 años y en 2005 uno de ellos se transmitió en vivo y directo al mundo desde Estambul. Que cualquier equipo vaya perdiendo 0-3 al descanso y acabe ganando ya es un guión épico de una final, independientemente de los equipos que disputen el encuentro. Por otro lado, una sorpresa del tamaño de ese Liverpool ganando en la final a ese Milan ya habría sido épica, sin importar las circunstancias. Ahora, junten los dos factores. Un equipo que partía como víctima acaba ganando la final a un 11 de estrellas consagradas y por si fuera poco, lo consigue después de irse al descanso con 3 goles en contra. Así es como se construye un milagro, el milagro de Estambul. Alemania e Italia, semifinales de México 70, el partido del siglo, según conmemora una placa en el Estadio Azteca en honor a ambas selecciones. El partido del siglo es recordado así por dos motivos principales. Primero, la épica de un Franz Beckenbauer que tras una falta jugó el resto del partido con el brazo dislocado porque Alemania había agotado ya los 2 cambios que se permitían en la época. La segunda razón es porque el partido quedó 4-3 y 6 de esos 7 goles se metieron al final. O sea, iban 1-0 a favor Italia y así siguieron hasta el empate al minuto 92. La fiesta de goles ocurrió en tiempo extra. Si Gianni Rivera no hubiera hecho el 4-3 definitivo, no se hubieran ido a penales porque ese recurso no existía para el desempate. El finalista habría sido decidido por un mendigo sorteo. Háganme el favor. Las estadísticas del partido del siglo son imposibles de creer. Entre alemanes e italianos tiraron 73 veces, la mitad de ellas dentro del área y 24 de esas llegadas fueron tiros a gol. No hay ninguna placa afuera del estadio que certifique el término ni que conmemore aquel partido celebrado en mayo de 2009. Pero si googleas el robo del siglo fútbol, los resultados te llevarán a ese encuentro también conocido como el escándalo de Stamford Bridge. Semifinales de Champions League, partido de vuelta. Luego de sacar el 0-0 en el Camp Nou, el Chelsea ganaba 1-0 en casa y jugaba contra 10 tras una injusta expulsión a Eric Abidal. ¿Cuál fue el problema entonces? Pues que antes de esa expulsión, el propio francés cometió una falta sobre Drogba
de posible penal y expulsión, que aún antes de eso, Dani Alves hizo una falta dentro del área y se la marcaron fuera, que a 10 minutos del final, Gerard Piqué metió una mano que con el reglamento de hoy sería indebatible, y con el de 2009 seguramente también, y que luego del gol de último minuto de Iniesta, todavía quedó tiempo para una nueva mano diagonal axila de Samuel Eto'o dentro del área. Las imágenes de Michael Ballack correteando al árbitro noruego Tomo Brevo y de Didier Drogba con los ojos desorbitados denunciando el atraco ante el mundo son historia del fútbol que ilustran otro de esos partidos inmortales y con nombre propio, listos para ser invocados por los siglos de los siglos. Si a estas alturas todavía no se han suscrito, ahora sí les voy a hacer una oferta que no podrán resistir. ¿Qué les parece este verano viajar a la final de la Champions o a la Euro o a la Copa América conmigo? Bueno, esto de conmigo es opcional, pueden descartarlo si quieren, pero si les interesa, lo primero que tienen que hacer es suscribirse y esperar por más información. Posiblemente el partido más histórico de los mundiales, si quitamos las finales, es la semifinal de Brasil 2014 entre el anfitrión y la selección alemana, el Mineirazo. Para empezar, Uruguay ganó su mundial en 1930 y el de Brasil en 1950. La selección brasileña ganó en Chile 62 y en México 70. Argentina se coronó en su mundial en 1978 y en México 86. Estados Unidos 94 fue para Brasil. O sea, que América era todavía en 2014 territorio históricamente prohibido para los europeos. Brasil, aún sin Neymar, era favorito. Jugaba en casa. David Luiz y compañía se desgañitaron tanto en su melodramática interpretación de la ceremonia de los himnos que salieron ya fundidos a jugar el partido. Ojo, Brasil podía perder. Tampoco hubiera sido un sorpresón. Alemania era perfectamente capaz de hacer un gol, a lo mejor hasta 2 y 3 en una noche desastrosa. Pero 4, al minuto 29 la cosa ya estaba Brasil 0, Alemania 5. Alemania se tocó el corazón, pero igual no pudo resistirse a la tentación de hacer un par más. El Mineirazo fue la mayor masacre jamás sufrida en la historia del pentacampeón del mundo y además ocurrió en su propia casa. Alemania aún estaba hecha polvo 6 años después de la Segunda Guerra Mundial. Hungría era el mejor equipo de todos los tiempos, al menos de todos los tiempos vividos desde el origen del fútbol hasta aquel 1954. Hungría le había metido, como correspondía, 8 goles a Alemania en la fase de grupos y al minuto 7 de la final ya iba ganando 2-0. Darles la copa era un trámite burocrático, pero la lluvia arreció. Alemania empató y dicen que gracias a sus novedosos zapatos Adidas, que se adaptaron perfectamente a las circunstancias del terreno de juego, acabó dando la voltereta 3-2. También tuvieron que ver los postes, el arquero alemán, las decisiones arbitrales siempre en contra de Hungría y quizás hasta sustancias prohibidas que ayudaron a mejorar el rendimiento alemán. Todo esto junto para tratar de explicar el milagro de Berna. Por primera vez Alemania ganaba un mundial. Hungría perdió la que sería su última gran oportunidad. Durante sus primeros 34 años de existencia, el uniforme de la selección brasileña era color blanco. La final del Mundial de 1950 fue tan traumática que resultó la última vez. Bueno, final es un decir, un mal decir. La del Maracanazo ni siquiera fue una final, sino el último partido del cuadrangular final del Mundial de Brasil 50. Uruguay contra el anfitrión, con una particularidad sobre el resto de finales mundialistas. Si Brasil empataba, salía campeón por puntos. Era el cuarto mundial de la historia. Uruguay había ganado en casa, Italia hecho lo propio en la segunda Copa del Mundo y Francia en el tercer mundial había sido la única excepción, pero por antecedentes y presente se asumía que lo normal era que en 1950 ganara Brasil y fácil.
Así es como más de 200,000 personas se agolparon en Maracaná con la certeza de ver al anfitrión ganar por primera vez. El partido con más público de todos los tiempos. Primer tiempo 0-0. Bueno, todo conforme a lo planeado. Brasil campeón. Segundo tiempo, Brasil 1, Uruguay 0. Listo. Fiesta total. A continuación, 2 goles uruguayos y silencio. Después, llanto inconsolable en el estadio y en millones de hogares brasileños como el de Pelé. Ahí nació el deseo de Edson de regalarle al llorón de su padre el mundial que el maracanazo le robó. La verdad es que no hay mucho, ¿no? Originalidad poca. Al final todos son no sé qué aso, el milagro de tal, la batalla de tal. Ahí los historiadores no hemos sabido bautizar los grandes partidos de la historia. Menos mal que si de equipos hablamos, esto sí que hay muchísimos muy bien bautizados con nombres originales y cultos. ¿Cómo que cultos? Sí, cultos. Visiten este video y averígüenlo porque son equipos que desde su nombre nos invitan a leer, a aprender y a entender porque un equipo no se llama como una ciudad o como un barrio, sino como un personaje histórico. Visítenlo, dejen sus comentarios allá porque los leeré ahí, los voy a leer acá también y nos vemos en la próxima entrega.